Álvaro cumplía una nueva década, 30 años. Era un momento para pensar. Un momento para estar contentos. Eligió la finca San Carmelo, una casa colonial antigua, metida en el campo, lejos del jaleo de la ciudad. Las paredes eran muy viejas, manchadas por el tiempo, por la lluvia, por historias que ya nadie recordaba. Invitó a sus mejores amigos, esos que le conocían bien, cuando reía y cuando estaba callado. Eran como su familia. La fiesta estaba preparada. Sofía llegó la primera. Sus ojos siempre estaban mirando, como buscando algo más. Después llegó Mateo, siempre con mucha energía y con ganas de saberlo todo. Camila, la artista, que era muy sensible y dibujaba de maravilla, llevaba su cuaderno a todos lados. Y luego Daniel, calladito y observador, siempre con su libreta, apuntando las cosas raras y pequeñas de la vida. Se juntaron bajo la sombra grande de la finca. Había mucha emoción en el ambiente, parecía que iba a ser una noche para recordar. El salón principal era muy grande, con techos tan altos que no se veía el final en la oscuridad. Los muebles antiguos estaban juntos, como si fueran invitados callados. Álvaro había intentado darle un poco de luz, unas lucecitas brillaban, sonaba música de un altavoz pequeño y había una mesa llena de comida y bebida, todo listo. Las risas empezaron a oírse por todos lados, hacían un poquito de eco, un sonido delicado comparado con todos los años que tenía la casa. La madera vieja parecía que se tragaba las risas, que las guardaba. Brindaron por Álvaro, por lo que había vivido y por lo que le esperaba. Levantaron las copas bien alto, con sonrisas de verdad. Durante un rato, la finca pareció un lugar agradable, casi amable. Las sombras de los rincones parecían irse un poco, y el peso de su historia se sentía más ligero. Álvaro se sintió feliz, muy feliz de verdad, con la gente que quería, en ese sitio tan raro y tan bonito por lo antiguo que era. La noche acababa de empezar, podían pasar muchas cosas. Estaban contentos sin saber, sin preocuparse por nada. La fiesta cogió ritmo, se contaron historias, se dijeron bromas y la música sonaba suave. Un calorcito agradable los envolvió. Álvaro miraba a sus amigos con las caras llenas de vida, sus voces se mezclaban creando un ambiente de mucha amistad. Esto era lo que él quería, este momento perfecto, parado en el tiempo, sin que nada de fuera lo estropeara. O eso creía él. La casa vieja tenía otros planes. Escuchaba, esperaba. De repente las luces parpadearon, un instante, muy fuerte. Y luego, oscuridad total. Una oscuridad total, muy densa. Se tragó todas las formas, todas las sonrisas. Se oyó un respingo general, y alguna risa nerviosa. Camila se agarró fuerte del brazo de Mateo. Sofía se quedó muy quieta. Álvaro buscó su móvil a tientas, la lucecita del móvil apenas servía de algo. «Seguro que han saltado los plomos», dijo Daniel, con la voz demasiado tranquila, intentando poner calma. Álvaro encontró las velas de emergencia que había colocado en sitios pensados, por si acaso. Empezó a encenderlas, una por una. Las llamitas pequeñas luchaban contra tanta oscuridad. Pero cuando encendió la tercera, la primera se apagó. Con un soplido suave, como si un niño la hubiera soplado. Volvió a encenderla, pero entonces se apagó la segunda. Y luego la tercera. Un juego travieso, pero con mala idea. Una corriente de aire frío entró en la habitación, y eso que las ventanas estaban cerradas, bien cerradas. «¡Qué raro!», susurró Sofía casi sin que se le oyera. El buen rollo se había roto, y en su lugar había una tensión incómoda. Mateo intentó relajar el ambiente. «A lo mejor a la casa le va el drama», bromeó, pero miraba nervioso hacia las sombras más oscuras, hacia los rincones que no se veían. La oscuridad parecía más pesada ahora. No era solo que no hubiera luz, sino como si hubiera alguien, respirando, mirando, esperando. Sofía sintió que algo la llamaba, como un hilo invisible, que la alejaba del grupo, hacia el fondo del salón principal. Allí colgaba un cuadro, grande, dominando la pared. Mostraba a una familia con caras serias, vestidos con ropa antigua y oscura. Sus ojos eran inquietantes, sin vida, pero de alguna manera, miraban fijamente. Se había fijado antes, pero no le dio importancia, pensó que era la típica seriedad de los retratos antiguos, pero ahora parecía diferente, más intenso. Se quedó mirando la figura del centro, una mujer con la cara pálida y los labios finos, como una línea cruel. Sofía habría jurado que los ojos del cuadro se movieron, solo un poquito, hacia ella. Se le cortó la respiración. Sería por la luz de las velas que parpadeaba, tenía que ser eso. Pestañeó y volvió a mirar. Los ojos estaban quietos, fijos.
pero la sensación seguía ahí, una seguridad que le daba escalofríos. Se sintió observada, juzgada por aquellos ojos antiguos del cuadro. Intentó quitarse esa sensación de encima. Era la casa vieja, la oscuridad repentina, las cosas raras que pasaban. Su imaginación le estaba jugando una mala pasada, se sugestionaba fácilmente. Eso era todo. Pero notó un frío a su alrededor, como una bolsa de aire helado, aunque en el resto del salón hacía buena temperatura. Parecía que la mujer del cuadro sonreía con malicia. Sus labios pintados se torcieron un poquito, casi sin que se notara. A Sofía le dio un escalofrío. Retrocedió despacio, sin dejar de mirar el lienzo. Parecía que las figuras de dentro la miraban mientras se iba. Sus caras pintadas eran como una acusación silenciosa de todos ellos. Volvió con los demás, con el corazón latiéndole muy fuerte. No dijo nada. ¿Cómo iba a explicarlo? Que un cuadro estaba vivo, que la estaba mirando. Pensarían que se estaba volviendo loca, pero la imagen se le quedó grabada en la memoria. Los ojos de la mujer, fríos, como si lo supieran todo, malvados. Mateo, inquieto como siempre, decidió explorar. Necesitaba escapar de la tensión que iba en aumento. La luz parpadeante de las velas proyectaba sombras largas y danzantes, haciendo que las formas conocidas parecieran monstruosas. Entró sin rumbo en un cuartito. Había mucho polvo sobre objetos antiguos olvidados, y las telarañas colgaban de los muebles como sábanas de fantasmas. El aire estaba viciado, cargado con olor a podrido. Y algo más. Algo ligeramente metálico, como a sangre vieja. Su pie tropezó con algo en el suelo, escondido bajo el borde deshilachado de una alfombra vieja. Se agachó, lo recogió. Era una carta, gruesa, desgastada por los bordes. Una carta del tarot. Le dio la vuelta. La imagen era clara, inconfundible. La torre, alcanzada por un rayo, con figuras cayendo a un abismo. Un símbolo de un cambio de repente y terrible, de destrucción, de ruina. Un pavor helado se le metió hasta los huesos. ¿Por qué estaba esto aquí? ¿Sola? Como si alguien la hubiera puesto a propósito, esperando a ser encontrada. Él no creía en esas cosas. La verdad es que no. Pero el ambiente de la finca, los sucesos extraños, le daban un significado siniestro a la carta. Sintió un hormigueo en la piel, como si unos ojos invisibles observaran su reacción. Se guardó la carta rápidamente en el bolsillo, un peso secreto, una advertencia silenciosa que no podía ignorar. Volvió con el grupo, forzando una sonrisa. No dijo nada de la carta, como Sofía, temía que se rieran de él, o peor aún, alimentar la inquietud que crecía, pero la imagen de la torre ardía en su mente. Echó un vistazo por la habitación, a las paredes antiguas, los techos en sombra. La finca misma parecía una torre, vieja, que daba respeto, y quizás, a punto de que se descubriera algo terrible. La fiesta parecía muy lejana ahora. Camila estaba sentada junto a una mesita, con su cuaderno de dibujo abierto y los lápices en la mano. Intentaba capturar la luz de las velas, el juego de sombras en las caras de sus amigos, pero, sentía que su mano era guiada por una fuerza que no era la suya. Sintió una presencia clara cerca. Al principio no era hostil, más bien como un niño curioso. Un aliento frío en el cuello, un susurro leve, demasiado bajo para entenderlo, pero que sin duda estaba allí, cerca, muy cerca. Sus dibujos empezaron a cambiar. Lo que empezó como un dibujo alegre de Álvaro sonriendo se torció, se deformó. Su sonrisa se convirtió en una mueca, sus ojos, vacíos, oscuros. Intentó corregirlo, recuperar el control, pero su lápiz parecía moverse por sí solo, creando caricaturas horribles. Caras torcidas de miedo, de dolor. Las líneas eran rápidas y con rabia, muy diferentes a su estilo suave de siempre. Era como si otro artista dibujara a través de ella. Una gran inquietud la invadió. Esto no era su arte. Estos no eran sus pensamientos. Ahora sentía la presencia más fuerte, menos inocente, más insistente. Quería enseñarle algo, a través de su arte, a través de su miedo. Sintió como una lágrima se le escapaba del ojo, recorriendo un camino frío por su mejilla. Se la quitó rápidamente, pero la emoción seguía allí, un terror muy profundo, provocado por esa cosa que no veía. Cerró el cuaderno de golpe con la mano temblando. Ya no podía mirar los dibujos, eran ventanas a un lugar que no quería ver, un lugar de sombras, de tristeza, de maldad. Miró a sus amigos, sus caras todavía sin darse cuenta de lo mal que lo estaba pasando ella por dentro. ¿Cómo podría explicar esta invasión, esta especie de posesión artística?
El punto frío a su lado se hizo más fuerte, esperando, con paciencia, a que volviera a coger el lápiz. Sección 6. Miedos garabateados. El cuaderno de sombras de Daniel. Daniel, que siempre lo apuntaba todo, estaba anotando con mucho cuidado lo que pasaba esa noche. Con su letra pequeña y ordenada, normalmente escribía hechos, observaciones y cosas con lógica. Pero esa noche, sus notas eran distintas. Aparecían frases raras, mezcladas con lo que escribía siempre, cosas prácticas. Las paredes respiran, ojos en las sombras, sabe nuestros nombres. No se acordaba de haberlas escrito. Parecía que salían solas de su pluma, sin que él quisiera. Los apagones eran cada vez más seguidos y duraban más tiempo. Cada vez que se quedaban a oscuras, la oscuridad parecía más profunda y daba más miedo. Durante uno de esos apagones, Daniel sintió una mano fría y seca rozar la suya mientras la tenía apoyada en el cuaderno. Quitó la mano de golpe, con el corazón a 1000. No había nadie cerca de él, estaba seguro. Cuando las pocas luces de emergencia volvieron parpadeando, vio algo nuevo escrito con una letra como de araña, que no conocía. Él es el elegido. Se quedó mirando esa letra desconocida. Un escalofrío que no era por el frío de la habitación le recorrió la espalda. ¿Quién era él? ¿Y qué quería? Los símbolos que aparecían junto a la letra daban mala espina. Formas geométricas que parecían moverse, retorcerse mientras las miraba. Intentó analizarlos para encontrarles algún sentido, pero no tenían ninguna lógica para él. Parecían muy antiguos y que algo estaba muy mal con ellos. Intentó buscarle una explicación, el estrés, que se lo estaba imaginando todo, la casa vieja y tenebrosa. Pero sentir ese toque, la letra rara en su propio cuaderno, eso era más difícil de ignorar. Se dio cuenta de que algunas cosas se repetían en el deterioro de la casa. Manchas de humedad que parecían caras gritando, grietas en el yeso que formaban símbolos extraños que daban yuyu. La finca no solo era vieja, estaba enferma, y lo malo se estaba contagiando, a ellos. Sección 7. Ecos desde abajo, el descenso de Álvaro al pasado. Un nuevo sonido se unió a los sonidos inquietantes de la noche, un leve arrastrar, un raspar rítmico, que venía de abajo, del sótano. Álvaro sintió una extraña atracción, una necesidad de investigar. Sus amigos intentaron convencerle de que no fuera. «No bajes ahí», suplicó Sofía con los ojos muy abiertos por el miedo. Pero el sonido lo atraía, como el canto de una sirena desde lo más profundo de la casa. Tenía que saber qué era. La puerta del sótano era vieja, de roble pesado, y estaba hinchada por la humedad. La empujó para abrirla. Una ráfaga de aire apestoso lo golpeó. Olía a tierra húmeda, a podrido, y a algo más. Algo dulzón, y muy raro. Unos escalones bajaban hacia una oscuridad total. La linterna de su móvil apenas iluminaba un poco la oscuridad. Telarañas, muy espesas, le rozaron la cara. El sonido de arrastre había parado. Ahora había un silencio muy pesado. Bajó con cuidado. Cada escalón crujía de forma siniestra. El aire se volvió más frío, más pesado. El sótano era enorme, un laberinto de paredes de piedra que se caían y cosas olvidadas. Baúles viejos, muebles rotos, montones de trastos. En el rincón del fondo, encima de un montón de sacos viejos y con moho, había un libro. Tenía tapas de cuero, la cubierta manchada y las páginas dobladas por la humedad. Parecía tener una energía rara y oscura. Lo cogió, era un diario. La letra de dentro, elegante pero casi borrada, contaba la historia de la familia del cuadro, los primeros dueños de la finca, una historia de mala suerte, de traición, y de una terrible maldición lanzada en un momento de rabia y desesperación. Lo último que estaba escrito daba mucho miedo. Hablaba de un espíritu vengativo, atado a la casa, que quería que su sufrimiento no acabara nunca. Y mencionaba a un descendiente, el último de la familia. El espíritu lo estaba esperando. Sección 8. El reclamo del espíritu. El terror se hace más fuerte. Mientras Álvaro leía las últimas palabras, esas que daban tanto miedo, un frío muy fuerte llenó todo el sótano. La linterna parpadeó y de repente se apagó, dejándolo completamente a oscuras. Entonces, oyó un susurro, muy cerquita de su oreja. Era su nombre, dicho con una voz seca y rasposa, Álvaro. No era una pregunta, era como si estuviera afirmando algo, como si lo estuviera reclamando para sí. Álvaro se echó para atrás como pudo y se le cayó el diario al suelo. Sintió un miedo terrible, un miedo frío y agudo que le atravesó por dentro. Tenía que salir de allí como fuera.
Arriba, en la casa, el ambiente se había vuelto imposible de aguantar. Las cosas empezaron a moverse solas. Un vaso se deslizó solo por la mesa y se hizo añicos contra el suelo. Las velas salieron volando de donde estaban puestas y se apagaron al dar contra las paredes. Ahora los susurros se oían más fuerte, eran muchísimos, y parecían venir de todas partes a la vez. Sofía miró el cuadro y vio a la mujer. Los ojos de la mujer del cuadro ya no miraban al mismo sitio, parecía que echaban fuego, y miraban fijamente hacia el lugar por donde Álvaro había desaparecido. Sus labios pintados formaron una sonrisa de victoria, una sonrisa que daba muchísimo miedo. Mateo agarraba con fuerza la carta del tarot, la que se llamaba La Torre. Notaba la carta caliente en la mano, como si tuviera una energía extraña, invisible. Camila no paraba de llorar. Su cuaderno de dibujo estaba abierto. Estaba lleno de dibujos de una figura oscura, como una sombra, que estiraba los brazos intentando agarrar algo. Y cada vez, la figura se veía más clara, más definida. El cuaderno de Daniel ahora estaba lleno de esa letra que parecía de araña, escrita encima de sus propias notas. Era como una historia de cómo el espíritu se despertaba, del hambre que tenía, y de cómo solo le importaba a Álvaro. El espíritu ya no se escondía para nada, estaba dejando bien claro que andaba por allí, y su poder era cada vez más grande. La casa entera crujía a su alrededor, como si le doliera algo, o a lo mejor, como si estuviera de acuerdo con el ser que vivía allí dentro. Se notaba en el aire como una energía rara, como si hubiera chispas invisibles, y afuera, de repente, empezó una tormenta enorme. El viento hacía un ruido terrible, como los lamentos de un fantasma. La lluvia caía con muchísima fuerza contra las ventanas, y ellos estaban atrapados dentro con ese miedo que se había despertado. El espíritu quería a Álvaro, y parecía que la misma casa le estaba echando una mano. Sección 9. Desaparecidos en la noche, el misterio sin resolver. Álvaro subió a trompicones las escaleras del sótano, entrando de golpe en el recibidor. Tenía la cara pálida y los ojos muy abiertos por un miedo terrible. «Soy yo», jadeó. «Me quiere a mí». Apenas había dicho esas palabras cuando las puertas principales se cerraron de golpe con un portazo tremendo y definitivo. Las luces que quedaban en la casa explotaron, dejándolos en la oscuridad y bajo una lluvia de cristales finos. Un grito terrible, que no parecía humano, sonó por toda la finca. Penetrante, doloroso. Un torbellino de aire helado apareció de golpe en el centro de la habitación. Los papeles salieron volando. Los muebles se arrastraban por el suelo haciendo ruido. Los amigos se juntaron, gritando, cegados por la oscuridad, asustadísimos por la maldad tan grande de la fuerza que se había desatado. Álvaro sintió que algo invisible lo agarraba, frío, fuerte, tirando de él. «¡No!», gritó Sofía, lanzándose hacia él. Pero ya era demasiado tarde. El viento, los gritos, esa presencia que los agobiaba, todo llegó a un punto máximo que te dejaba sordo. Y de repente, silencio, un silencio total, absoluto. Cuando amaneció, la poca luz del día entró en la finca San Carmelo, iluminando un lugar todo revuelto. Sillas tiradas, cristales rotos, y el olor a miedo que todavía se sentía. Pero de Álvaro, Sofía, Mateo, Camila y Daniel, no había ni rastro. Habían desaparecido, como si la propia noche se los hubiera tragado. La policía buscó. Vinieron investigadores, pero no encontraron nada. Ninguna pista, ninguna explicación, solo una casa vieja y vacía que guardaba sus secretos. El diario maldito que Álvaro había encontrado en el sótano también había desaparecido, se había ido con ellos, como si nunca hubiera existido. Solo quedaba la finca, callada, vigilante, y el cuadro inquietante del recibidor principal. Algunos decían que, en las noches tranquilas, si mirabas de cerca el lienzo oscuro, casi podías ver 5 figuras nuevas, apenas visibles, atrapadas en el fondo, con las caras marcadas por un grito eterno y silencioso. La noche del 30 cumpleaños de Álvaro quedó para siempre en el recuerdo, como un misterio terrorífico y sin resolver.